La vida está llena de momentos, pero hay unos que marcan realmente la diferencia. Son esos instantes en los que la presencia de Dios nos toca, nos transforma y nos desafía a vivir de manera diferente. Esto es Momentos con Dios, un lugar para profundizar y fortalecer nuestra fe. Bienvenidos a la segunda temporada. Quiero comenzar, hermanos, diciéndoles a ustedes que cada país, ¿verdad?, tiene sus propios héroes. Sea el país que nosotros hablemos de este mundo, cada país tiene sus propios héroes, su propia independencia. Tanto hombres como mujeres, ¿verdad?, que se volvieron héroes porque lucharon por sus ideales y forjaron el futuro de su nación. En las Escrituras, hermanos, también encontramos héroes que forjaron la historia bíblica y la fe cristiana. Esto se encuentra registrado en el libro de la carta de San Pablo a los Hebreos, en el capítulo número 11, donde comienza hablándonos de la fe. Pues aunque cada uno de estos héroes vivieron en épocas diferentes, hermanos, y bajo diferentes circunstancias también, todos ellos se identifican por algo en común. ¿Qué es lo que ellos tenían en común? La fe. Ellos se identifican por la fe que ejercieron en nuestro Dios. Y la fe, hermanos, hablando de la fe, hermanos, es un pilar fundamental, por supuesto, en la vida cristiana, ya que sin ella, sin la fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. En Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo número 6, podemos leer precisamente lo que dice acerca, ¿verdad?, que es imposible agradar a Dios. Lo tenemos ahí. Yo les invito que leamos lo que dice Hebreos capítulo 11 en su versículo número 6. Gloria a Dios, para considerar lo que estamos hablando acerca de la fe. Dice la Biblia que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Hebreos 11, ¿verdad?, en el capítulo número 6 nos dice, leemos unidos: Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Encontramos muchas de las cosas maravillosas para nuestra vida, promesas en este versículo. Sin embargo, comienza diciendo que sin ella, sin la fe, es imposible agradar a Dios. No podemos agradarlo por más que tengamos buenos dones, por más que tengamos buenos talentos, por más que desarrollemos buenos ministerios, por más que hagamos buenas obras, no podemos agradar a Dios. La única manera de poder agradar a Dios en la vida cristiana, en la vida espiritual, es a través de la fe. Por eso entonces dice, es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Es menester, en otras palabras, es necesario que al que a Dios se allega, que el que se acerca a Dios, que el que viene a Dios, que el que encamina sus pasos hacia Dios, dice, crea que le hay, crea que en Dios hay, que en Dios hay respuesta, que en Dios hay bendición, que en Dios hay ayuda, que en Dios hay poder, que en Dios se puede hacer las cosas. Gloria a Dios. Crea que le hay, dice la Biblia. Y luego termina diciendo algo muy importante, una promesa, y que es galardonador. ¿Qué es un galardón? Un premio, un reconocimiento, que es reconocedor, que es premiador, que es recompensador de los que le buscan. Entonces ya hemos hablado en otro momento de esto, porque decimos, oiga, no es el simple hecho de buscar a Dios y ya, sino que alguien lo busca y Dios le recompensa por buscarlo. Gloria a Dios. Es como si buscáramos su amistad y todavía, porque Él es nuestro amigo,
todavía nos bendice por ser nuestro amigo. Bueno, pero ¿qué es la fe? Bueno, hermanos, en este mismo capítulo 11, pero en el versículo número 1, nos da una definición precisa, una definición bíblica de lo que es la fe. En este capítulo 11, pero en el versículo 1 nos dice: es pues la fe, la substancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ve. Así que, hermano, no hay otra definición más clara y no hay otra forma de poder describir la fe tan categóricamente como este versículo. Es pues la fe. No hay otra respuesta. ¿Cómo es la fe? ¿Qué es la fe? Bueno, hermanos, la fe dice que es la sustancia de las cosas que se esperan. Es, hermanos míos, esa esencia de las cosas que se esperan. Y nosotros hemos esperado como mucha gente ha esperado. Hay gente que ha esperado, por ejemplo, el tiempo de encontrar un empleo. Hay gente que ha esperado el tiempo para graduarse. Hay gente que ha esperado, hermanos, el tiempo para casarse. Hay gente que ha esperado el tiempo, hermanos, para poder emprender un negocio. Hay gente que ha esperado el tiempo, hermanos, para una y otra cosa. Todo mundo en este mundo ha esperado algo en algún momento. Y esperar no es fácil, porque muchas veces, hermanos, al esperar nos desesperamos. Necesitamos paciencia para esperar. Y hay gente que no tiene paciencia. Hay gente que incluso, por ejemplo, en lo más pequeño podemos ver esto. Alguien va manejando en la calle, en la carretera, va manejando y de pronto se encuentra un semáforo. Y, hermano, si ese semáforo está en amarillo, pues le acelera más al carro porque no tiene la paciencia para esperar. Si está en rojo, bueno, se está desesperando, ya está esperando que pase de rojo a verde, y apenas cambió a verde y ya le está silbando al que está delante, ¿verdad? Porque no tiene la paciencia. Hay gente que en lo poco, hermanos, no ha aprendido a tener paciencia, no puede esperar. Por eso la fe no es fácil, porque la fe, hermanos, requiere paciencia. Entonces, hermanos, es la substancia de las cosas que se esperan. Y no es tanto, hermanos, que no se aprenda a tener fe, sino que no se tiene paciencia, y entonces la fe no se puede, hermanos, ejercer sin un poco de paciencia. Entonces dice que es la substancia de las cosas que se esperan, y luego dice, es la demostración. Cada uno de nosotros tiene que demostrar que espera algo que no se ve. Y ya en otro momento decimos, ¿cómo podemos esperar algo que no se ve? Eso es algo no fácil. No es fácil esperar lo que no vemos. No es fácil como decir, tenemos que ver lo que no se ve. Es que en la vida espiritual sí se pueden ver las cosas que no se ven. ¿Cómo es que podemos ver? Con los ojos de la fe. En este caso podemos nosotros entender que incluso la Escritura dice que las cosas espirituales se examinan de manera espiritual, no carnal. Porque si nosotros comenzamos a ver las cosas de manera natural o de manera carnal, entonces no podemos esperar lo que no se ve. Nosotros por la fe podemos ver que Dios ha obrado, que Dios ha intervenido, que Dios ha hecho las cosas, gloria a Dios. Entonces, este tipo de fe, hermanos, no es simple. No es una simple creencia, una creencia vaga, hermanos, que de pronto cree usted, sí, vagamente creo. No. No es una simple creencia vaga o un optimismo que de pronto alguien pudiera decir, sí, yo creo. ¿Por qué? Porque soy optimista. No. El optimismo es otra cosa. Qué bueno que seamos optimistas. Pero la fe, hermanos míos, es una confianza sólida en Dios, hermanos, y en sus promesas. ¿Por qué? Él nos promete y nosotros creemos a sus promesas.
Él nos habla en su palabra y nosotros creemos a su palabra, gloria a Dios, aun cuando no podamos ver el resultado de manera inmediata. Y ahí es donde entra lo que estábamos diciendo, la paciencia. De manera que podemos ver esto en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo número 25, que si usted busca en su Biblia, este versículo es un versículo muy importante, porque en Romanos capítulo 8, versículo número 25, nos dice: pero si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos, dice. Así que estamos viendo nosotros que es la demostración de las cosas que no se ven. Entonces ahora San Pablo lo explica de manera diferente, pero reafirma lo que estamos viendo. Si la fe es la demostración de las cosas que no se ven, San Pablo a los romanos escribe y les dice: pero si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos. La paciencia, entonces dijimos, es necesaria la paciencia, que sería otro tema, hablar de la paciencia, pero es que cada vez que empleamos la fe, debemos también incluir paciencia también. Cada vez que nosotros querramos ejercer nuestra fe, tenemos que incluir paciencia también. Es como en este caso cuando de pronto nosotros vamos a hacer una comida, por ejemplo, y podemos nosotros echarle, digamos, vamos a freír unos bisteces, por ejemplo, y entonces les echamos, los marinamos. Podemos echarles, hermanos, podemos echarle la pimienta, podemos echarle el ajo, la cebolla, podríamos echarle muchas cosas, hermanos. Pero ¿qué es lo que nos faltaría? Algo esencial que faltaría. ¿Qué es, hermanos? El tiempo, sí, pero algo que da sazón, la sal. Si le echamos nosotros todos los ingredientes, pero no le echamos sal, ¿cómo va a saber eso, hermanos? Entonces esto va a saber simple. Todas las demás cosas, por supuesto, son necesarias y son buenas y le darán un buen sabor, pero el toque, hermanos míos, que le haría falta es la sal. Entonces, hermanos, tenemos que incluir todo eso. Hay algo que no podemos dejar, algo que no podemos nosotros decir: bueno, ya puse esto, puse el otro, puse aquello más, ya aunque no le eche esto. No, es algo esencial, algo primordial, algo que no se nos puede pasar por alto. Así que si nosotros vamos a incluir paciencia, ya les dije hace un momento, podemos tener buenos dones, buenos talentos, desarrollar buenos ministerios, incluso tener buenas obras, pero si no tenemos fe, entonces no podemos agradar a Dios. Y ahora, si tenemos fe, pero no tenemos paciencia, nos falta la paciencia, entonces la fe no se puede desarrollar del todo. Es como si quedara, como si fuese una plantita que quedó chiquita y que ya no va a dar más fruto, ya no va a crecer, ya no va a pasar de ahí, porque le faltó algo, le faltó la paciencia. Así que, hermanos, de ahí entonces que en Hebreos, en el capítulo número 11, encontramos una lista de hombres y mujeres que vivieron etapas diferentes. No vivieron todos en el mismo momento, no vivieron todos en el mismo lugar, no vivieron todos bajo la misma circunstancia, no, ellos vivieron etapas diferentes, pero compartían una característica en común. Ya dijimos, una fe inquebrantable en Dios, gloria al Señor. Ellos se enfrentaron, hermanos, desafíos, ellos se enfrentaron pruebas, enfrentaron situaciones que parecían imposibles de poder superar, pero su fe en Dios los sostuvo hasta el final, gloria al Señor. Es por eso que los llamamos héroes de la fe, hermanos, gloria a Dios. En algún momento, ¿verdad? Alguien dijo, era como un museo donde se
pueden exhibir a ciertos personajes, y ahora podríamos nosotros sí también poder ver y visualizar a uno de los personajes y otro, y cada uno de ellos nos demuestra que la fe es importante en la vida espiritual. Ellos no tenían una capa roja que les cubría hasta los pies como algunos héroes que se pintan hoy en día. Ellos tampoco no portaban un arma que disparaba flechas o balas para herir a sus enemigos. Tampoco vestían un disfraz que los identificara con algún color especial, ni usaban un transporte mágico que los llevara de un lugar a otro, y mucho menos era que ellos volaban a gran velocidad. Solo tenían algo que para muchos puede ser insignificante, como su nombre. Su nombre es fe. Y ellos no tenían, ¿verdad?, otra cosa más que esto, y dijimos, para muchos en esta época puede ser algo tan simple y tan insignificante como el nombre, fe, tan pequeño. ¿Tienes fe? Entonces no eres nadie, no tienes nada, solo fe. Pero ellos nos demuestran que esta palabra tan pequeña puede ser ejercida de manera correcta, puede hacer y lograr grandes cosas en la vida espiritual. Gloria al Señor. Entonces pensemos, por ejemplo, en un ejemplo, valga la redundancia, el profeta Elías. Cuando dice la Escritura que él oraba, había ya pasado 3 años y medio de no llover. La sequía había llegado a el pueblo, a la ciudad, y estaban muriendo aún las gentes a causa de la falta de alimento y de la falta de agua. No había dinero, la economía había llegado a la quiebra, porque ya no había mercancía para vender, para ejercer negocio. Los animales morían y todo el mundo estaba ya a punto de la muerte. Y Elías, después de 3 años y medio, subió a la montaña a orar y a pedir a Dios que mandara la lluvia. Él estaba orando y dice la Biblia, su rostro, su frente la había pegado junto a sus rodillas. Él estaba encorvado, humillado delante de Dios, y pedía a Dios que mandara la lluvia. Era como imposible ver que después de 3 años y medio volviera a llover. La gente ya se había acostumbrado incluso quizá a vivir sin lluvia, sin agua. Y entonces, hermanos, él orando mandó a su criado y le dijo a Eliseo, le dijo: ve y sube a la cumbre, al pico de la montaña, sube y mira a ver si hay alguna nube, a ver si la lluvia viene. Y dice que él subió y volvió a regresar y le dijo: no veo nada. Y dice: vuelve a subir. Y volvió a subir y volvió a regresar y dijo: no veo yo nada. Vuelve otra vez a subir y vuelve a subir y vuelve a regresar y le dice: no veo nada. Y Elías le dice: ve y sube otras tantas veces. Y subió y bajó y volvió a subir y volvió a bajar y volvió a subir. Tal parece, hermanos, que la lluvia no venía. Pero ya dijimos, lo que se necesita en medio de la fe es la paciencia. No solamente es orar, sino orar con paciencia. No solamente es esperar con paciencia, gloria a Dios. No solo es creer con paciencia, gloria al Señor. Y Elías oraba pacientemente. Y Eliseo subía y bajaba y volvía a subir y volvía a bajar pacientemente también. Y después de las veces que Elías le mandó subir y bajar, él sube y logra ver una nube tan pequeña como el tamaño de la palma de la mano de un hombre. Y baja entonces y le dice: veo solo una pequeña nube. Incluso le dice así, una pequeña nube, como diciendo: pues ya después de tanta oración solamente se ha logrado formar una nube, pero una nube pequeña.
O sea que si tú quieres una gran tormenta, tienes que pasarte aquí orando yo no sé cuánto, casi que así podría decirle Eliseo, ¿verdad? Pero él entonces dice, veo una pequeña nube, y cuando le dice a Elías, veo una pequeña nube que está allá en el cielo, a lo lejos, Elías le dice, corre, ve y corre, dile al rey que unza sus vestidos, es decir, que se lo recoja un poco y que corra, no sea que la lluvia lo ataje en el camino. Eso es tener fe, gloria al Señor. Ver lo que aún todavía no está. Y entonces Eliseo corre y le lleva la noticia al rey. Y el rey apenas da la vuelta y empieza a correr, dice, y una gran lluvia lo detiene a medio camino. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, por eso tenemos que esa pequeña fe para muchos es una gran fe delante de Dios, gloria a Dios. Con razón el Señor Jesús a sus discípulos les dijo, si tuvieres fe, aún como un grano de mostaza, dirías a este monte, quítate y échate a la mar, y os será hecho, gloria a Dios. Porque una fe puesta, una pequeña fe puesta en un Dios grande, se vuelve una fe grande y poderosa. Ahora entonces, esta palabra pequeña, pero puesta en acción, los lleva a hacer realidad los versículos 33 y 34 de este capítulo 11 de Hebreos. Estos versículos dicen que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, fíjense ustedes, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batalla, trastornaron campos de extraños, gloria a Dios. Y todo por la fe, gloria a Dios, la fe en Dios. Así que yo quiero ir terminando diciéndoles a ustedes que al reflexionar sobre estas vidas de hombres y mujeres de fe, nos damos cuenta de que sus historias no son simplemente relatos antiguos, sino que son lecciones de vida hacia nosotros que nos deben inspirar a seguir su ejemplo, confiando en Dios, en ese Dios grande y poderoso que le agrada la fe de los que le buscan, y que le busquemos entonces y creamos en Él a cada paso de nuestra vida. En nuestra vida cotidiana, hermanos y hermanas, también enfrentamos desafíos nosotros. Quizá no los mismos desafíos que enfrentaron estos hombres que se describen aquí, pero enfrentamos nuestros propios desafíos. Enfrentamos también nuestras propias pruebas. Que desafíos, hermanos, que ponen a prueba también nuestra fe. En un mundo, hermanos, lleno de incertidumbre, en un mundo lleno también de temor, y necesitamos, hermanos, recordar que como aquellos héroes de la fe, hermanos, nosotros también podemos confiar en ese Dios grande y poderoso que ellos también confiaron. Él es fiel y cumple sus promesas. El apóstol Pablo, hermanos, en su carta a los hebreos nos invita incluso a considerar la vida de estos hombres y a encontrar en esas vidas la inspiración para mantenernos firmes en nuestra fe. Y esto lo vemos en el capítulo 12, en el versículo número 1, que dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso de pecado que nos rodea, ¿qué dice? Corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Hermanos, tenemos aquí, San Pablo nos dice, por tanto, ahora nosotros, ya deja de hablar de los héroes, San Pablo. Ya pasa a dejar a un lado la vida de los héroes que se mencionan en el capítulo 11 y ahora se vuelve a nosotros, como mirándonos ahora nosotros hacia los ojos, y nos dice:
Por tanto, nosotros también. Ahora nos toca a nosotros. Tenemos alrededor nuestro una tan grande nube de testigos. ¿Cuáles testigos? Esos que Él habló. La vida de todos esos héroes, que fueron muchos. Y entonces dice, tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea. ¿Qué es lo que muchas veces no nos deja correr la carrera? El pecado que nos rodea. El pecado es el obstáculo, el pecado es el que nos detiene, el pecado es el que nos ataca, el pecado es el que nos pone barrera. Y no estoy diciendo el pecado de nosotros, sino el pecado que hay en el mundo. Las cosas que nos detienen, las cosas que nos atajan. No es que nosotros llevemos una vida de pecado, sino que hay pecados que estorban ahí la vida espiritual, la vida cristiana. Y entonces por eso dice, dejando todo peso de pecado, porque no solamente hay pecado que estorba, sino que peor todavía, si algún cristiano, aparte de que hay pecado en el camino, todavía carga pecado también en su vida. Por eso dice, dejando todo el peso de pecado que nos rodea, corramos con paciencia. ¿Por qué la paciencia? Dijimos, porque cada uno de esos héroes ejerció la fe, pero le combinó la paciencia. Nosotros también ejerzamos la fe, pero ejerzamos con paciencia. Y con esa paciencia corramos la carrera que nos es propuesta. Porque a veces hay quienes a media carrera ya no continúan. Hay veces que algunos, después de un tiempo de carrera, ya no siguen adelante. Puede ser que sea por cualquier razón, podamos hasta decir, es que lo entendemos o la entendemos. ¿Por qué ya no quiere seguir? Lo entendemos, la entendemos. Pero delante de Dios no es darnos por vencidos. Delante de Dios es ejercer nuestra fe como ellos ejercieron su fe, como Jesucristo también ejerció su fe. Y como Él dice en su palabra, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, ustedes también deben vencer por la fe y sentarse conmigo en mi trono, como yo vencí y me senté en el trono con mi Padre. La fe, hermanos míos, siempre será puesta a prueba. Tengo dos citas que me gustaría que estando de pie leyéramos por último, y es Primera de San Pedro en el capítulo 1, versículo número 7. Estando de pie por último, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 7 nos dice acerca de la fe. Ahora ya a nosotros, porque ya dijimos, a estos héroes su fe fue puesta a prueba, y una prueba de fuego. Ahora le toca a usted y a mí, a nosotros, ejercer nuestra fe bajo esa presión de prueba. ¿Qué dice Primera de San Pedro 1:7? Dice, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Así que ahora nos toca a nosotros ejercer una fe bajo prueba, pero que esa fe sea una fe triunfante, fortalecida. Pero si retrocedemos en la Biblia al libro que está más atrás, en Santiago, en el capítulo 1, en el versículo número 12, que leemos unidos, y habla de aquel que en medio de la prueba mantiene su fe. ¿Qué sucederá con él? Dice así: bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Recibirá la corona, aquel que mantenga su fe, aquel que haga relucir su fe, recibirá la corona de la vida. Y termina diciendo algo maravilloso. ¿Para quién es esa corona? Para aquellos que mantienen su fe, porque aman a Dios. Entonces, el amor, ya hemos dicho en otra ocasión, ¿qué es lo que nos mantiene? El amor. El amor, hermanos, un matrimonio se mantiene en pie, hermanos, después de 10 años, 15, 20, 30, 40,
incluso 50 años. ¿Cómo es que se mantiene en pie ese matrimonio? Por amor. Entonces, cuando amamos a Dios, nos mantendremos en Él. Amemos a Él. Todos estos héroes amaron a Dios en su tiempo, bajo su circunstancia, pero amaron a Dios y se mantuvieron firmes en su fe. Esto es lo que vamos a considerar, hermanos, y vamos a empezar un estudio bíblico acerca de estos héroes de la fe. Por eso es que hoy he dado esta introducción para que podamos ir considerando acerca de los héroes de la fe. Y vamos a orar para que Dios nos ayude, que ahora usted y yo seamos ese héroe de la fe, sin capa, sin corona, pero con una fe inquebrantable. Gloria al Señor. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, hoy venimos delante de ti, Dios Todopoderoso. Agradecemos a ti, Dios mío, la grande oportunidad que nos has dado de poder venir a tu casa, de poder venir y estar aquí presente, Señor, en esta primera semana de este año 2025. Muchas gracias, Dios mío. Gracias, Dios, por ayudarnos, por enseñarnos a través de tu palabra. Y hoy hemos visto, Señor, la importancia de la fe, Padre mío. Una fe, Dios de los cielos, que es digna de imitar, Dios de los cielos, acerca de estos héroes de la fe, Padre mío. Una fe inquebrantable, una fe digna de imitar, una fe, Dios de los cielos, que bien haríamos nosotros, Señor mío, en seguir, Padre eterno. Porque Dios, no se trata solamente de admirar a estos hombres y mujeres que ejercieron una fe grande, sino que ahora, Padre de los cielos, nos toca a nosotros, Señor mío, vivir una fe, Padre mío, que te agrade. Una fe, Dios de los cielos, que sea agradable delante de ti, Señor. Por favor, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo, a ejercer esa fe, Padre mío. Necesitamos ese tipo de fe. Una fe que obra con paciencia. Una fe, Dios de los cielos, que está, Señor mío, sobre la base del amor. El amor hacia ti, Padre mío. Ayúdanos a amarte, Dios. A amarte, a quererte, Dios de los cielos, para que nuestra fe, Padre mío, no claudique, para que nuestra fe no vaya de más a menos, sino todo lo contrario, que nuestra fe vaya de menos a más, Dios mío, y que pueda crecer, Padre de los cielos, en el nombre de Jesucristo. Dios, en tus manos está tu iglesia. Dios de los cielos, aún también aquel que escuche este mensaje, Señor de los cielos, auméntale la fe. Glorifícate, Dios mío, donde quiera que esté. Padre mío, haz que podamos todos, Dios mío, tener una fe grande y poderosa como la fe de estos héroes, Dios, que por la fe, Dios de los cielos, alcanzaron y lograron grandes cosas. Así ahora nosotros también por la fe podamos alcanzar, Dios mío, sobre todo el reino de los cielos, Señor. En tus manos nos dejamos y a tu especial cuidado. Y ahora, Padre mío, que hemos de salir de tu casa, ruego que la gracia, mientras distantes estamos unos de otros, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor incomparable del Padre y la comunión y participación con tu Santo y Divino Espíritu sea con todos, Señor, ahora y siempre. Amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. Ha sido un placer compartir contigo este momento con Dios. Si alguien que conoces está buscando ese momento en el que pueda conectar con Él, no dudes en compartirle este mensaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.